Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 4, versículo 4. En esta mañana tenemos el privilegio y la oportunidad de desarrollar ese texto de la Escritura, siguiendo con nuestra serie expositiva del libro de Santiago, el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Por favor, todos con sus Biblias abiertas, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Continuamos nosotros en esta mañana con nuestro estudio y con el capítulo número 4, en el cual Santiago nos plantea una problemática que tiene que ver con las guerras, con los conflictos, con los problemas, los pleitos y todas las desavenencias que se presentan en la sociedad. ¿De dónde vienen esas realidades o esos hechos o esos acontecimientos violentos, crueles y beligerantes? ¿De dónde vienen? Santiago ya nos está dando la respuesta. Él mismo dice que vienen de las pasiones o luchas pasionales o luchas combativas que suceden internamente en el corazón y la conciencia de los oyentes y que por eso ellos están en guerra. Santiago nos está diciendo, hay guerra porque el hombre está en guerra consigo mismo, porque decidió rebelarse contra Dios su Creador y decidió vivir por su propia cuenta. Luego continúa diciendo, ustedes piden y no reciben porque piden para malgastar. Vuelve y dice, hay guerra porque el corazón está en guerra. Luego dice, ustedes piden de acuerdo a lo que hay en su corazón, es decir, para malgastar o para sus propios placeres o deleites. Y ahora nos va a decir, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que está leyendo desapercibido este capítulo diría, entró Santiago a desarrollar otro tema. Este es otro tema, punto aparte. Si desarrolló un tema sobre la lengua, desarrolló un tema sobre la acepción de personas, luego desarrolló un tema sobre los conflictos y ahora entra a hablar sobre la amistad. ¿Y a quién no le gusta que se hable de la amistad? A todos nos gusta porque tenemos muy en alto ese concepto o ese valor relacional de la amistad. Sin embargo, para información de todos, Santiago no está cambiando de tema. No ha cambiado de tema desde el primer capítulo. Desde el primer momento en que comenzó a desarrollar su prédica, Santiago está exponiendo el mismo tema. ¿Y cuál es el tema de Santiago? ¿La lengua? ¿Los pleitos? ¿El no ser coherentes? ¿Cuál es el tema que Santiago comenzó a desarrollar? ¿Alguien ya lo sabe o no? Ese sería un buen tema de descubrir. ¿Cuál es el tema central por el cual Santiago está escribiendo este mensaje? Almas adúlteras. ¿Qué más? Las pasiones. Estamos hablando de todo el libro. ¿Cuál es el tema de todo el libro? Lo hemos dicho en otras oportunidades y ya lo hemos olvidado. El tema de Santiago en toda su carta es la religión verdadera. La religión que viene del corazón transformado. Santiago no es un autor que está presentando muchos temas o una colección de temas. Santiago solo tiene en mente un tema y es cuál es la religión verdadera, cómo se caracteriza y cómo esa religión verdadera es totalmente opuesta a todas las demás propuestas de religión o de forma de vida que la sociedad propone. Entonces Santiago nos está diciendo que la religión verdadera es de sabiduría, la falsa es necia, la religión verdadera es coherente, la necia es incoherente, la religión verdadera es una religión del corazón, la otra es de apariencia. La religión verdadera es de palabras de acuerdo a lo que creemos por la palabra y no simplemente decir cosas por atraer a la audiencia. Y así sucesivamente nos está diciendo. Por eso el punto del capítulo 4 encaja muy bien en la temática de Santiago. Y es, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Alguien dijera también que en este versículo se van a desarrollar dos temas, uno sobre el adulterio y otro sobre la amistad. Eso no sería correcto, pero alguien lo pudiera ver así.
Pudiera decir, la primera parte habla del adulterio y la segunda de la amistad. Lo que va a hablar Santiago acá es del mismo tema, con la misma línea interpretativa y analítica y para el mismo propósito, que es mostrar que nuestro corazón muchas veces tiene serios indicios de una religión falsa. Si a nosotros nos preguntan, ¿tú tienes una religión falsa o verdadera? ¿Qué decimos? Los que estamos aquí en este auditorio, ¿qué decimos? Verdadera, claro, ninguno diríamos, yo estoy asistiendo a una iglesia donde hay una religión falsa. No lo diríamos, no tenemos esa certeza. Tenemos la certeza de que estamos en la verdad. Pero la siguiente pregunta, ¿estás viviendo de acuerdo a esa religión verdadera que profesas? Y ahí ya uno no es tan rápido para responder. Ahí ya uno dice, bueno, pues que responda primero el que está a mi lado. Sí, yo me tardo, no tengo mucho interés en responder de primeras, porque si yo respondo de primeras tengo que decir, no siempre. En muchos aspectos de mi vida, muchas actitudes, motivos, palabras o acciones no son de acuerdo a la fe verdadera, sino de acuerdo al mundo. Y es justo ese punto el que Santiago quiere tratar. ¿Quiénes son sabios? Ninguno. ¿Quiénes están en la religión verdadera? Si la religión verdadera es Cristo y todos creemos en Cristo, todos estamos en la verdad. La siguiente pregunta es, ¿vives de acuerdo a esa religión verdadera? Por eso se nos plantea una pregunta. Y recordemos que Santiago es experto en plantear preguntas. Y la pregunta que nos va a plantear hoy es, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y esa pregunta no tendría mucha complicación al responderla si no tuviera una frase anterior que la precede. La frase anterior es, oh almas adúlteras. Y esa no es pregunta, esa es como una exclamación, ¿sí? Como una admiración, como cuando uno dice, no puede ser. ¿En serio? No puede ser. Esa es la exclamación que Santiago presenta primero. Es una exclamación llamativa, donde él pone de presente que él observa al auditorio y el auditorio tiene mucho de adulterio, es decir, de infidelidad, de mezcla, de combinación de una forma de vivir con otra forma de vivir. Es decir, han hecho como una especie de mezcla o de una combinación de buenas prácticas con malas prácticas o de malas prácticas con buenas justificaciones. Y eso nos suele pasar a nosotros, ¿cierto? Si nosotros vamos tarde para el trabajo, decían esta mañana, nos preguntaban, ¿qué hacemos? Pues uno está pensando, ¿qué excusa presenta? Uno no está diciendo, tengo que ir a decirle a mi jefe que me levanté tarde y que me excuse que yo soy un indisciplinado. Uno que está diciendo cuando va camino al trabajo. Y si ve un carro estacionado, uno dice, uy, es que con ese trancón que había, pero era un carro estacionado, no era una congestión. Pues que, mire, vengo corriendo y no alcancé a llegar, pero no le digo que salí tarde. ¿Por qué nosotros hacemos esa combinación de unas buenas justificaciones para defender unas malas acciones? ¿Eso es una religión verdadera o falsa? Es falsa. Santiago ya lo ha dicho. Los motivos, las palabras, las reacciones, los principios, las decisiones, tienen que ver con la religión verdadera. Y esa era una de las fuertes denuncias contra los judíos, porque los judíos habían desarrollado un sistema religioso magnífico, pero era de mucha apariencia. Tenían unos sistemas adecuados, muy llamativos, tanto así que la gente los admiraba y decía, mira, ahí van los judíos, son celosos, son cuidadosos, son disciplinados, son excelentes. Y si de ellos desfilaban primero los fariseos y los saduceos, pues eran admirados y la gente les hacía la venia porque eran muy buenos en su religión. Pero Santiago les está escribiendo a ellos, cristianos de tradición judía y hebrea, pero les está diciendo, ustedes son adúlteros. ¿Qué es lo que les está diciendo? Ellos creían que estaban bien, por fuera daban la apariencia de estar bien, pero ¿cómo estaban por dentro? ¿Qué motivos tenían y qué acciones y decisiones? Amistad adúltera es lo que está Santiago definiendo aquí en este capítulo. ¿Y qué es una amistad adúltera? Miren que nunca habíamos pensado que una amistad pudiera ser adúltera. Uno pensaría que el adulterio es un asunto sexual que se da entre parejas,
de infidelidad en una pareja, pero nunca pensaría uno que una amistad pudiera ser adúltera o que una amistad pudiera ser una amistad no adecuada o no sana o infiel. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y me llama mucho la atención el juego de palabras de Santiago, porque Santiago no está confundiendo, Santiago está poniendo claras las ideas para nosotros. Y la reflexión o la pregunta o la comparación o el contraste nos ayudan muchísimo para poder definir. Si a nosotros nos preguntan, ¿eres amigo de Dios o amigo del mundo? ¿Qué respondemos? Inmediatamente. De Dios, claro que soy amigo de Dios. Y si yo les preguntara, ¿por qué sabes que eres amigo de Dios? ¿Qué me respondería? Porque voy a la iglesia, porque yo creo en Cristo, porque disfruto estar en la congregación, porque yo no falto los domingos, porque me quedo incluso después del culto a ver si dan comida o algo. Yo soy verdadero cristiano, yo participo, disfruto, me gusta, asisto. Y alguien diría, pues felicitaciones, esas pruebas son seguras. Pero Santiago sigue diciendo, muchos de nosotros tenemos una relación adúltera con Dios, porque pretendemos vivir para Dios de manera visible, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos lejos de Dios. Y Santiago nos va a comenzar a explicar. La Biblia habla muy bien de la amistad. Es una de las relaciones y de los vínculos más hermosos que existe entre los seres humanos, la amistad. ¿Quién no disfruta tener una buena amistad? Donde haya lealtad, haya compañerismo, haya compromiso, haya crecimiento, haya ayuda compartida, reciprocidad, es fabuloso. La Biblia nos da excelentes ejemplos de amistad. ¿Sí sabían eso? Hay unos ejemplos excelentes de amistad y uno de ellos que recordamos siempre es el ejemplo de Ruth y Noemí. Ruth y Noemí fueron excelentes amigas. A nosotros hoy en día nos dicen que para uno ser amigo tiene que ser par, ¿cierto? Las amistades son de pares. Es decir, yo que tengo 35 años no pudiera ser amigo de alguien que tenga 53 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no soy un par de él. No soy de la misma edad o intervalo o segmento de edad. Sin embargo, ¿cuántos años le llevaba Noemí a Ruth? Ruth era la nuera y Noemí era la suegra, imagínense. Pero fueron excelentes amigos. Se cree que Jonathan y David fueron excelentes amigos, la Biblia lo registra. Pero la historia muestra que Jonathan le llevaba por lo menos 30 años a David. De mayoría, uno piensa que eran dos amigos que tenían la misma edad y la misma fuerza y como propósitos, pero no es así. Sin embargo, la Biblia habla de una muy buena amistad, pero también habla la Biblia de malas amistades. Así como hay amistades leales en la Biblia, como Ruth y Noemí, como David y Jonathan y otros más, también hay malas amistades en la Biblia. ¿Recuerdan alguno? ¿Judas? ¿Veías tú lo mismo? Tenemos varios ejemplos de malas amistades. Un ejemplo fue Amnón y Jonadab. Eran amigos parceros, ¿sí? Pero eran amigos de conquista. No eran amigos para ir al templo a adorar, no eran amigos para leer la palabra y para ayudarse y dirigirse a Cristo, sino que eran amigos de complicidad de planes. Cuando uno tenía una idea, el otro le patrocinaba y le decía, tranquilo, yo te ayudo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuente, ¿qué hay que hacer? Entonces, en una oportunidad, Amnón dijo, yo me muero por mi hermana. Estoy que no veo la hora de acostarme con ella, pero no sé cómo hacer el plan. Y Jonadab, que era experto, era un maestro en esas lides, le dijo, ya le tengo el plan. Finge que estás enfermo, dile a tu padre, que es el rey, que estás muy enfermo, que necesitas que tu hermana querida vaya y te haga una atención de alimentación para que tú puedas tener fuerza y vigor, un caldito de paloma, una sustancia bien deliciosa, unas galletas o algo que le levante el ánimo, pero el hombre quería era violarlo. ¿Recuerdan? ¿Cómo se logró ese objetivo? Con una amistad estrecha, pero una amistad malvada. Porque las amistades pueden ser para bien o pueden ser para mal.
Y hay otras amistades también en la Escritura al respecto. Para nosotros definir nuestro tema en esta mañana, quiero que resolvamos 3 preguntas. ¿Cómo yo sé si soy amigo de Dios o amigo del mundo? ¿Cómo yo lo sé? Rápidamente todos dijimos que sí, somos amigos de Dios. Igual como cuando Santiago nos dijo, ¿quién es sabio o entendido? Todos dijimos, yo soy sabio. Nosotros siempre queremos lo mejor y tenemos muy buen criterio. Sin embargo, la Escritura nos va a decir que hay 3 preguntas que nos son supremamente útiles para poder responder acertadamente la pregunta que nos plantea, y es, ¿de quién eres amigo? ¿De quién eres amigo? 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es mi dueño? Esa es una primera pregunta que tenemos que resolver. Si nosotros resolvemos esa pregunta, nos vamos encaminando a un buen puerto respecto al interrogante que nos plantea Santiago. Para usted saber de quién es amigo y a quién sirve y a quién se rinde y a quién es leal, usted tiene que definir quién es su dueño. Es decir, usted por qué está acá, quién lo creó, a quién se debe, a quién le tiene que deber gratitud y rendir gratitud, a quién está apegado y a quién le debe algo. Porque de alguna manera la amistad también es una deuda, porque toda relación o todo compromiso implica una deuda. ¿Sí? Cuando uno adquiere un compromiso de trabajo, o un compromiso de pareja, o un compromiso de amistad o emocional, uno ya tiene una deuda. ¿Sí? Si uno dice, bueno, somos amigos, entonces, bueno, ¿y tú por qué no viniste? Te necesité y no llegaste. ¿Sí? Te llamé y no viniste. ¿Cómo sí que te fuiste rápido y no me cuidaste? O sea, ya hay una deuda, unas cuentas de cobro. Cuando tiene uno una pareja y uno se desaparece, cuando llega a la casa, ¿qué le dice la pareja? Siéntate que aquí está la comida preparada, te la caliento otra vez. ¿O qué le dice? ¿Qué son esas horas de llegar? ¿Dónde estaba? ¿Con quién andaba? ¿Por qué no me avisó? Yo no te creo lo que me dijiste. Y eso a veces revisan hasta los bolsillos. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un compromiso, se tienen deberes o obligaciones o deudas. Si nosotros decimos que somos amigos de Dios, eso se traduce en que entendemos que Él es nuestro dueño y entendemos que tenemos un deber y un compromiso natural de rendirnos a Él. La amistad nuestra con Dios no es una amistad de amigos o de iguales, ¿cierto? Como cualquier otra amistad que uno pudiera construirla o romperla con facilidad. La amistad con Dios tiene que ver con que Él es nuestro Padre y nuestro Creador y que nosotros vivimos para Él. La Biblia nos va a narrar varios ejemplos de amistad y uno de ellos que yo quisiera que miráramos es el caso de Josafat. ¿Recuerdan a Josafat o no lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Josafat y Acab. ¿Se acuerdan de Acab? El reino estaba dividido. Josafat era el rey de Judá. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre fiel a Dios, era un hombre íntegro y era un buen rey. Pero en el reino del norte, que era el país vecino, estaba reinando Acab. Y Acab era malvado. Acab estaba casado con una señora que era la reina madre, que se llamaba Jezabel, y era otra mujer malvada y peligrosa. Era una mujer que no era judía, era una mujer de otra nación cercana. Acab y Jezabel querían invadir el reino del sur, pero no podían porque en el reino del sur estaba Josafat, y Josafat era temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo lo podían invadir? Difícil. Pero a Acab y Jezabel no les faltaban ganas de poder invadir o infectar el reino del sur. ¿Saben qué se inventaron? Ellos tuvieron una hija, y esa hija se llamó Atalía. Y ellos se inventaron, si logramos convencer a Josafat, que es un hombre temeroso de Dios, de que se case el hijo de Josafat con la hija nuestra, pues hacemos alianza, hacemos un acuerdo político y vamos a poder tener buenas relaciones las dos naciones y vamos a lograr mucho. ¿Y saben qué hicieron? Lograron convencer a Josafat que lo mejor para el hijo de Josafat era casarse con Atalía, y de esa manera dice la Biblia que Josafat
que era un hombre temeroso de Dios, hizo amistad con Acab y esa amistad era totalmente prohibida. Pero fue por un acuerdo. Y con ese acuerdo ellos tuvieron unas consecuencias que fueron terribles y que luego trajeron cosechas de dolor para el reino del sur. Miren la importancia de tener buenos amigos. Porque nosotros decimos, yo soy amigo de Dios. Ya lo dijimos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son tus amigos con los cuales caminas? ¿Con qué amigos o amistades pasas los fines de semana? ¿Con qué personas te reúnes los fines de semana? ¿Con qué personas compartes cuando tienes tiempo libre? ¿Con quiénes? Entonces uno dice con Juanito, con Pepito, con una cantidad de personas. Ok, ¿y ellos son amigos de Dios o no? Y ahí comenzamos a responder la pregunta que nos está planteando. Dios nos creó a nosotros para estar en comunión con Él. Y la comunión o el compañerismo hace parte de los valores de una amistad verdadera. Dios nos creó para que nosotros tengamos amistad y comunión con Él. Y si definimos quién es nuestro creador, pues vamos a tener amistad con nuestro creador. Es muy importante lo que nos está diciendo la Escritura, porque mientras la amistad de David y Jonatán fue buena y sirvió para proteger al rey y para preservar a David, que era el rey nuevo de Judá o de Israel, la amistad de Acab y Josafat fue destructiva para el pueblo, porque estos dos reyes hicieron un acuerdo que terminó siendo nocivo para la nación. Entonces, amados hermanos, ¿qué tipo de amistades tenemos nosotros? Porque la amistad a Dios se muestra a través de la amistad en el mundo. Es decir, si yo soy amigo de Dios, debo tener amigos que me dirijan a Dios y no que me alejen de Él. Miremos algunos textos de apoyo. Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero o amigo, o como dirían hoy los jóvenes, parcero. ¿Sí? Compañero de los que te temen y guardan tus mandamientos. Dios dice que Él establece compañerismo con nosotros, o amistad, o parcería, o convenio, o alianza, con aquellos que guardan sus mandamientos. Es decir, la amistad de Dios no es una oferta para todo el mundo. No es como, ¿quién quiere ser mi amigo? Lo que el Señor dice es, aquí está mi palabra, ¿la van a obedecer? ¿Van a obedecer mi palabra? Si la van a obedecer, son mis amigos. Si no la obedecen, son mis enemigos. Es decir, el criterio para ser amigos de Dios no es una subasta de detalles o de interés nuestro para con Él, sino nuestro deseo es, ¿voy a guardar los mandamientos de Dios? Si voy a guardar los mandamientos de Dios, soy amigo de Él. Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Dentro del juramento o el compromiso que hizo Ruth con Noemí de amistad, ¿qué estaba incluido? El compromiso, la adoración, la dependencia y la devoción a Dios. Tu Dios será mi Dios y yo estaré contigo en tu pueblo, porque vamos a tener el mismo Dios. Noten la importancia de esa amistad. Acab y Josafat no dijeron lo mismo. ¿Quién nos gobierna a los dos? ¿El mismo Dios? A Josafat lo gobernaba un Dios y a Acab lo gobernaba otro Dios. Pero Josafat vendió su alma al diablo, diciendo, bueno, pues al fin y al cabo es otro rey, mi hijo se va a casar algún día, qué mejor que se case con la hija de otro rey. Quedaría como dentro de la realeza del matrimonio, pero eso estaba totalmente censurado por Dios. Primera de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada a la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. El ejemplo que estábamos diciendo. Y Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos. Qué bueno, ¿cierto? Pero ¿qué continúa diciendo? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ese tipo de amistad que nos pone condiciones, que nos pone normas, que nos pone obligaciones, que nos pone consecuencias, ya no nos gusta. ¿Sí? Porque nosotros entendemos que la amistad es un asunto de igual
y de reciprocidad. ¿Sí? Como que los amigos somos los que yo pago hoy y tú pagas mañana. Yo te invito y tú me invitas. Yo te cuido y tú me cuidas. Y uno dice, no, somos amigos geniales. Pero si uno siempre paga la cuenta, uno que dice, no, ese no es mi amigo, ese es un convenido, ese es un recostado, ese vive a la gorra mía, o yo a la gorra de él. Pero aquí la Biblia no dice que esa es la amistad con el Señor. Porque si esa fuera la amistad del Señor, dijera, ¿quieres ser mis amigos? Ah, ok, listo, bienvenidos, chévere, bienvenidos al club. Pero el Señor dice, ¿quiénes son mis amigos? Los que hacen lo que yo les mando. Y uno dice, bueno, ¿yo puedo pedir algo también? ¿Y qué dice el Señor? No, solo tú obedeces y eres mi amigo. Y yo no obedezco, yo soy Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces noten, amados hermanos, que aquí no está hablando de la amistad con Cristo como si fuera la amistad con cualquier persona. Aquí lo que está diciendo es, amigo en este sentido es aquel que tiene una deuda con alguien y que se compromete con alguien y que tiene un compromiso serio de dependencia y de obediencia a alguien. Casi que la pregunta aquí no es de quién eres amigo, sino a quién obedeces. ¿A quién obedeces? ¿A quién te rindes? Y alguien diría, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo no soy esclavo de nadie. Pero nosotros cuando leemos el relato de la palabra en Génesis 3, 2 y 3, dice la Biblia que Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol porque morirán. Pero luego había otro discurso paralelo diciendo, prueben y no les va tan mal, experimenten y les irá bien. De hecho, si ustedes comen ese fruto, sabrán el bien y el mal. De alguna manera el discurso de la serpiente fue más atractivo, tuvo unos valores agregados, prueben, experimenten, vean a ver y me cuentan, y si no, pues no pasó nada. Y de alguna manera la serpiente despierta un interés por el mal que no estaba consignado en el primer discurso. En el primer discurso es, si quieren vida, obedezcan, o si no, mueren. Pero la serpiente dice, si comen de ese fruto, sabréis el bien y el mal. Es decir, tendréis avance, progreso. Pero lo que no les dijo era que iban a quedar muertos, esclavos y enemigos. Desde que el hombre está esclavo de pecado, ¿a quién sirve? ¿Quién es su amo? Muchos de nosotros hemos dicho, yo soy libre, yo hago lo que quiera. Yo soy tan libre que todos los fines de semana me voy para el bar. Soy tan libre que vivo esclavo de los casinos. Soy tan libre que vivo esclavo de los prostíbulos, pero yo soy libre. Yo puedo dejar todos esos vicios cuando quiera. El problema es que no quiero. La pregunta ¿es libre? Si todos los fines de semana está malgastando su dinero, si todos los fines de semana está en función de pernicia y de vicios y de destrucción, ¿es libre? Hazle solamente un reto a una persona que es alcohólico. Dile, ok, no tome este fin de semana. ¿Qué te va a decir? Pídame otra cosa, te invito a almorzar. Pero no me pidas eso porque es que me gusta mucho y ya tengo unos amigos que frecuentar. Pero realmente lo que él está diciendo es yo soy esclavo. Es decir, yo tengo un amo a quien sirvo. Yo tengo un dueño al cual pertenezco y ese dueño o ese amo me tiene obedeciéndole, aunque a mí me parece que yo soy libre. Por eso estamos diciendo que la primera pregunta para poder resolver si somos amigos de Dios o amigos del mundo es ¿quién es nuestro dueño? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién servimos? Cuando usted tiene su salario, está administrando su salario, cuando usted sabe que le llega la quincena, ¿usted en qué piensa cuando le llega la quincena? Una persona que es amigo del mundo, ¿en qué piensa? Bueno, afortunadamente es puente, puedo gastar, ¿sí? Trago, puedo invitar, puedo malgastar porque tengo el dinero, pero no está pensando en otras cosas que sean diferentes. Proverbios 27:17 dice así: hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí está diciendo también que la amistad verdadera implica desafíos de crecimiento y desafíos de una vida mejor. Si somos amigos de Dios, como estamos diciéndolo,
Ese hierro que nos va a aguzar es el que nos va a doler porque nos va a exigir que andemos de acuerdo a su palabra. Y en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está diciendo tanto el beneficio de una buena amistad como los peligros de una mala amistad. Y está comparando la amistad buena o verdadera con la amistad de los sabios. Para nosotros un buen amigo es el que es generoso, el que nos guarda secretos, el que es cómplice, el que está siempre cuando uno lo necesita. Pero ese no es el criterio de la amistad bíblica. Posiblemente ese es un buen compañero, pero un amigo verdadero, según la Escritura, es aquel que es sabio, es decir, aquel que tiene la gracia de Dios y aquel que nos dirige a Cristo y no que nos corrompe o nos desvíe. Si esa amistad que nosotros tenemos nos lleva a la perdición, no es amistad, es una persona peligrosa o dañina. Miremos lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús dio ejemplo de que hay dos puertas, ¿de acuerdo? Hay dos caminos. Hay dos tipos de senderos por los cuales caminar. Y aquí nos dice que hay un camino ancho y un camino estrecho. Que el camino ancho es muy fácil, aparentemente, para caminar, y que no hay muchas restricciones y podemos avanzar con facilidad o ir en grupo, detenernos y no hay mucho peligro para nosotros aparentemente. Pero que hay una puerta y un camino estrecho que conduce a la vida. El amigo verdadero o la amistad verdadera, ¿por qué camino nos va a conducir? Un verdadero amigo, ¿qué nos va a decir? Lo que realmente no queremos escuchar. Y lo que no queremos escuchar es lo que nos conviene. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos desviándonos, ¿qué nos va a decir un buen amigo? Mire, yo no puedo acompañarte a eso, no cuente conmigo. Imaginémonos un amigo que tenemos y yo le hago una propuesta a ese amigo y le digo, mire que hay un negocio genial este fin de semana. Es un negocio, nos ganamos una platica, no me pregunte cómo, no me pregunte con quién, pero de seguro que sale con buen dinero este fin de semana. ¿Qué le diría usted, que es mi amigo, qué me diría? Claro, para las que sea, ¿dónde y cuándo? Y tengo un amigo que nos puede acompañar y nos puede llevar en el carro. ¿O qué le diría si yo soy sabio? Si esa persona es sabia, ¿qué me diría a mí? Ese negocio no me parece bien. Eso que usted me está planteando me parece muy peligroso, es ambicioso, es codicioso. Yo no lo acompaño, le sugiero que no vaya, no lo respaldo en ese negocio, no quiero que me cuente cómo le va a ir, no quiero saber nada de ese negocio y más bien lo invito a la iglesia el domingo. ¿Ustedes cómo creen que se va a poner ese amigo? O sea, por ejemplo, dice, no, yo pensé que contaba con usted, yo pensé que usted era mi amigo de verdad, pero nos estaba involucrando en cosas totalmente destructivas, totalmente peligrosas, totalmente dañinas. La segunda pregunta que yo quiero que nos planteemos en esta mañana, para poder resolver si somos amigos de Dios o amigos del mundo, es ¿a quién ofendo? Santiago nos ha venido diciendo que nosotros no solamente tenemos enemistad contra Dios, sino que nosotros ofendemos muchas veces. ¿Se acuerda el capítulo 3? Porque todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. ¿A quién ofendo? Si yo tengo un creador, me debo a ese creador, porque Él es mi amo y mi dueño, y a Él le debo prioridad, porque Él es quien me cuida y me provee. Si yo tengo a alguien a quien he ofendido, ¿con quién tengo primero responsabilidad? Con el que ofendí, porque eso significa que tengo una deuda pendiente, tengo un asunto por resolver, tengo una relación rota y yo tengo que restaurar. Y esa relación rota se tiene que restaurar, porque es la prioridad. Hay personas que van por la vida rompiendo relaciones o rompiendo corazones. Hay personas que están aquí, dañan una amistad o una relación y se van a otro lado y luego por otro lado y así pasan la vida. Luego, ¿no sería mejor, si una relación se rompe, recuperarla?
si hemos causado una herida, restaurar, ¿no sería lo correcto? Eso es lo correcto. Y la pregunta es, ¿a quién ofendo? Porque estamos resolviendo de quién eres amigo. Y ya dijimos que somos amigos de Dios. Pero para poderlo resolver es, ¿a quién ofendo con mis actos todos los días? ¿Y cuándo le ofendo a Él? Pues cuando yo, debiendo hacer lo correcto, hago lo incorrecto. Es decir, cuando debiendo portarme como amigo, me porto desleal a esa amistad. Es decir, soy adúltero, que es el planteamiento inicial que pone Santiago en el texto. ¡Oh almas adúlteras! Es decir, ustedes dicen que son amigos de Dios, pero lo andan ofendiendo todo el tiempo. ¿Qué pensamos nosotros de una amistad que todo el tiempo nos ofende? ¿Nos conviene o no nos conviene? Esa persona que uno dice, ay, qué pereza volverme a encontrar. Eso yo sé que es pelea segura, reclamo seguro, eso es un lío seguro. Uno dice, bueno, ya faltaba, ya pasamos un rato sin pelear y otra vez discutiendo. ¿Ese tipo de amistades sirve? Pues no, porque una amistad tiene que tener crecimiento, propósito, madurez, tiene que haber sabiduría, tiene que haber muchos beneficios que nos enriquecen. Por supuesto va a haber dificultades, pero no todo el tiempo ofendiéndonos. Sin embargo, nosotros ofendemos todo el tiempo al Señor. Y si ofendemos todo el tiempo al Señor, ¿por qué le ofendemos? ¿Recuerdan? Primera pregunta, ¿quién es mi dueño? Jesús dijo, ¿quieren ser mis amigos? ¿Cuál es la única condición? Guarden mis mandamientos. Muy bien. Y yo dije, ok, yo quiero ser tu amigo, pero los estoy violando todos los días los mandamientos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy ofendiendo a quien dijo ser mi amigo, a quien es mi compañero, mi salvador y mi creador, porque lo estoy ofendiendo. Entonces, si yo lo estoy ofendiendo, tengo dos opciones o dos salidas. ¿Lo sigo ofendiendo y me importa un bledo? O simplemente tomo conciencia y digo, yo no puedo seguir ofendiendo al Señor todo el tiempo, a sabiendas de que Él es mi amigo, de que Él es mi redentor y que Él es mi compañero. ¿Cuál actitud tomaríamos nosotros? ¿Cuál diríamos? Bueno, pues ya Él me perdonó, pues yo sigo ofendiendo. O la otra sería, bueno, yo no quiero ofenderlo porque yo realmente lo aprecio, lo amo, lo valoro y lo admiro y yo no lo quiero ofender. Ahora, alguien diría, pero ¿cómo uno ofende a Dios? Pues uno ofende a Dios haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Y pusimos el ejemplo de la pareja. Si en la pareja hay acuerdos, por ejemplo, yo salgo del trabajo y voy a la casa, y salgo del trabajo a las 5 y debo llegar a las 6 de la tarde, pero ese día llegué a las 10 de la noche, ¿cómo va a estar la pareja? ¿Feliz? Preocupada, ¿cierto? Solo preocupada. Solo preocupada. Bueno, genial ese hogar. Pero normalmente uno está molesto, y uno está desesperado, y uno reclama, pero por lo menos llámeme, pero por lo menos avíseme, pero ¿dónde se mete? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno ya está molesto, porque uno ya ofendió a esa persona. Y si uno le había dicho, cuando yo llegue salimos a cenar, ¿qué le va a decir la pareja? No, ¿cuál cena ni qué nada? Yo no quiero nada. Me explica con quién estaba y me explica lo que pasó, pero yo ya no quiero comida. Es decir, se dañó todo, porque hubo una ofensa. Nosotros pretendemos ofender a Dios todo el tiempo y que Dios no se moleste. Y eso es imposible, porque en toda amistad uno se molesta cuando hay desacuerdos, o cuando hay pleitos, o cuando hay faltas. La Biblia dice, no podéis servir a Dios y al mundo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Imposible. Hay otra amistad que la Biblia registra, que es la amistad de Demas. Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Así se llamaba, Demas. Demas. Y Demas fue de más a menos, y ya fue de menos. Porque Demas fue un buen amigo de Pablo. Pablo tuvo excelentes amigos. Algunos de ellos fueron leales hasta el final, pero otros fueron frágiles, fueron inconstantes y adulteraron. Demas fue un excelente compañero de Pablo, lo acompañó en algunas de las prisiones, estuvo en algunas de las enseñanzas de Pablo, lo acompañó en sus viajes misioneros, se enteró de primera mano de lo que Pablo vivía, fue un buen colaborador. Pero ¿saben qué le pasó a Demas? De un momento a otro, especialmente cuando Pablo estuvo en la cárcel,
esa amistad se enfrió. Porque con las amistades están también fervorosas cuando se pasa más tiempo y se comparten más actividades. Pero Pablo, estando en la última prisión, Demas se enfrió y le resultó por ahí un amigo que lo invitó a las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces ya no era estudiando la Biblia con Pablo, sino que le dijo, camine, vamos de rumba. Él dijo, no, pero es que Pablo, no, camine, eso Pablo está en la prisión, no hay problema, acompáñeme. Y así sucesivamente se fue de rumba en rumba, de actividad en actividad, y la Biblia dice, Demas se apartó amando más este mundo y deleitándose más en los placeres de este mundo. Y uno dice, ¿qué le pasó a este hombre que fue de más a menos? Por eso se llama Demas. Cuando estaba con Pablo era Demas, y cuando estaba en el mundo era menos, de menos. No echaba de menos que se había apartado del Señor. Miren lo interesante, que dice, Demas se fue amando más a este mundo. ¿Y eso fue valioso para Demas o fue contradictorio? ¿De quién estaba siendo amigo Demas? ¿De Dios o del mundo? Ahora, ¿por qué Demas fue buen amigo de Dios mientras estuvo con Pablo? Miren lo interesante. Porque hay personas que cuando están impulsados por alguien que los empuja, que los lleva, que los convida, que los espera, que les dice yo te quiero ver, van. Pero cuando alguien se distancia, inmediatamente dice, yo no vuelvo. A veces la cristiandad de algunos depende de las muletas que usan. Entonces, si yo tengo unas buenas muletas, o voy sobre ruedas, entonces claro, pues pasan y me recogen, pues voy, pero el día que no me recojan no voy. O si me llaman voy, pero el día que no me llamen, no voy. Si van conmigo y me invitan al almuerzo, yo voy a la iglesia, pero el día que no me inviten, ya no voy a la iglesia. Y eso muestra la fragilidad de una amistad con Cristo. Porque yo puedo decir soy amigo de Cristo, pero el día que el que me recoge o el que me invita o el que me agrada no está a mi lado, la pregunta es, ¿yo volvería a la iglesia? Supongamos que todos con los que yo vengo no vienen. ¿Yo vendría o no? ¿Ustedes qué dicen? Uno dice, pero para irme tan solo, pero para volver por allá que nadie me conoce. Demas se apartó amando más este mundo. Cuando la Escritura dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No está hablando mal del mundo, porque el mundo es creado por Dios. ¿Qué es lo que está juzgando Santiago en este texto? ¿Qué es lo malo del mundo? No es el mundo en sí, porque el mundo pues son los árboles, los paisajes, las personas, y fueron creadas por Dios. ¿Qué es lo que no debemos amar del mundo, que es contrario al plan de Dios? No es el mundo, son las prácticas, son los intereses, son los postulados, son los principios, son los valores, son los criterios que este mundo pregona. Porque este mundo pregona criterios que son falaces y que son triviales. ¿Sí? Para este mundo, por ejemplo, ser pillo paga. Entonces cuando dice, uy, no, ese hombre es un pillo, ¿qué es lo que están diciendo? Pero el pillo tiene muchas chicas detrás. Dice, si es pillo, debiera estar solo. Pero ¿por qué tiene tantas conquistas? Porque es pillo. Si un hombre dice la verdad, las mujeres dicen, no me conviene. Vaya un hombre a conquistar y diga, mire, yo no tengo trabajo, yo no tengo salario, estoy enfermo, ¿te quieres enamorar de mí? ¿Qué le dice la chica? No, gracias. Pero si viene el otro y dice, mire, tengo un carro de 7 puestos, claro, me prestaron la llave, tengo vivo en tal barrio, pues dice, uy, no, ese es un buen partido, me encanta, pero era mentira. El mundo tiene criterios engañosos. El mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y nosotros tenemos que saber eso. El mundo nos engaña. Recuerden lo que le dijo Satanás a Eva. Seréis como dioses. ¿Qué de eso se cumplió? ¿Qué de todo lo que le dijo la serpiente se cumplió? Sabréis el mal. Pero no era necesario saber el mal, porque ya sabían el bien. Yo no debo experimentar el mal para saber a qué sabe, yo solo sé que estoy en el bien. Sin embargo, todo lo que la serpiente le dijo fue falso, porque era mentiroso el discurso. Entonces, ¿somos amigos como Demas? Los Demas son los que vienen a la iglesia un periodo y están felices, pero apenas hay una dificultad, no vuelven. Los Demas son los que vienen felices mientras tienen un punto de apoyo.
tienen quien los traiga, quien los convide, con quien pasar, están amigos de alguien, pero apenas eso se rompe inmediatamente, por aquí no me han visto, yo no conozco, no vuelvo. ¿Somos como Demas? Esa es una amistad peligrosa, porque Demas realmente no estaba interesado en Cristo, aparentaba estar interesado en Cristo, pero apenas tuvo un atractivo que le movió el piso, se fue, amando este mundo. Y Pablo estaba bravo y dice, el Señor le pague, que Dios se lo pague. ¿Sí? O sea, que Dios le pague lo que hizo. Es decir, nos dejó en la mitad del camino, traicionó la fe, traicionó la amistad, porque no tenía raíces firmes y fuertes. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4, 9 al 11. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Y aquí da la idea de que fue una actitud beligerante, injusta, desconsiderada. Cuando más necesitaba a Pablo, Demas lo desamparó. Cuando Pablo estaba en el momento más difícil, que estaba en la prisión, que estaba para ser crucificado, que estaba buscando a quién delegarle el ministerio que él tenía, Demas lo desamparó. ¿Qué opinan ustedes? Qué buen amigo, ¿cierto? Cuando más te necesito, por eso dice la canción que cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero cuando el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo. Bien, ¿sí se lo saben? Ese no está en el gloria. Pero lo que dice es, los amigos son interesados o convenientes, y así fue Demas. Cuando Pablo estuvo desamparado, se fue y lo abandonó, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Se fue para otro lugar y Pablo estaba en Roma. En lugar de acompañarlo, lo abandonó. Dijo, no me importa, lo dejo desamparado. Y eso fue cruel, fue tirano y no se podía hacer. En 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque el que ama, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, amados hermanos, muy importante lo que la Biblia nos está diciendo. Y aquí tengo el texto que les mencioné hace un rato de Segunda de Reyes, 22, 41 al 43. La amistad de Josafat y Acab. Dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Judá, rey de Israel. Era Josafat de 35 años, casi de mi edad, cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí Josafat está ok. Dice la Biblia, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y luego en 2 de Reyes 8, 16 al 18 dice, en el 5º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren todo el resultado de un padre que tiene una amistad conveniente, política, por intereses de poder, y se desvió. Y en 2 de Crónicas 18:3 dice, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tú, iremos contigo a la guerra. ¿Notan lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Sí están prestando atención? ¿Notan lo que está sucediendo? Josafat era temeroso de Dios hasta que se hizo amigo de Acab. Cuando se hizo amigo de Acab, sufrió el reino del sur, y ya de Josafat no se dice que era temeroso de Dios, sino él dice, he aquí que ya somos igualitos, pensamos igualito. Y Josafat pensaba igual a quién, a Acab. Debiera ser Acab el que pensara como pensaba Josafat. ¿Sí me hago entender? Jeremías dijo, conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Miren el peligro de esa amistad. Entonces Josafat y Acat es una amistad conveniente, una amistad donde se negocian los principios, una amistad donde yo quiero ser como tú, lo que tú hagas yo hago, ¿sí? Somos parceros, somos compañeros, nos entendemos. Entonces si tú pierdes, yo quiero perder. Si tú tienes una experiencia, yo la quiero tener. Vamos iguales porque somos amigos. Los amigos viven bien, pero terminaron perdiendo porque perdió el rey de Israel, el reino de Judá. Y en el caso de Demas y Pablo, perdió el ministerio y perdió la obra de Dios porque Demas abandonó a Pablo amando más este mundo. ¿A quién ofendemos, amados hermanos? Y como le ofendemos, tenemos que arrepentirnos. Y tenemos otro modelo de amistad con una pregunta, y es: ¿a quién debo ir? Si Dios me creó, pero yo le ofendí, ¿a quién debo ir? A quien ofendí, que es mi creador, para resolver el tema, y de esa manera puedo dar testimonio si soy hijo de Dios o amigo de Dios o enemigo de Él. ¿A quién debo ir? Si yo sigo apartándome del Señor, ¿qué va a suceder? Porque una amistad se puede recuperar, ¿cierto? Una relación se puede recuperar. Pero si yo digo, bueno, ya se enfrió, me voy alejando, ¿qué va a suceder? Se aparta y se muere y se seca totalmente. Dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios. Es el único personaje en la Biblia, de todos los personajes de la Escritura, que dice que fue amigo de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo logró Abraham ser amigo de Dios? ¿Qué sabía? La Biblia dice que Dios no le tenía secretos a Abraham respecto a su pueblo. ¿Qué sabía Abraham que no pudo o no podemos saber nosotros? Dice la Biblia que Dios no le ocultó que iba a tener una descendencia numerosa, que Dios no le ocultó que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que Dios no le ocultó que iba a darle una tierra prometida, y le dio muchas promesas, algunas de ellas se cumplieron 400 años después. Abraham sabía todo eso, y dice la Biblia, Abraham fue amigo de Dios. Pero ¿cuál fue el hecho que selló la amistad de Dios con Abraham? Creyó, pero ¿creyó qué? Creyó en Dios, pero obedeció, porque la fe no es una fe pasiva, no es como yo creo y punto. La fe es creo y actúo, ¿sí? Si la fe mía es solo una fe de concepto, pues no es fe verdadera. Esa es la fe de los demonios, recordemos que Santiago ya lo dijo. La fe verdadera se muestra con obras. ¿Cómo yo sé que tengo fe? Porque perdono, porque crezco, porque vivo humilde, porque me arrepiento, porque me consagro. De otra forma no sería fe, ¿sí? La fe del que dice tengo fe porque voy a la iglesia, esa fe no es válida. La fe del que dice yo tengo fe porque yo me sé unos versículos no es válida. La fe verdadera, la fe verdadera es aquella que obra, aquella que actúa, aquella que da fruto, porque el fruto es el que muestra la verdadera fe. Y ahora tenemos un modelo de una amistad, de otra amistad en la Biblia. ¿Saben cuál es la amistad que les quiero hablar? La amistad de Jesús con Judas. ¿Sabían ustedes que Judas fue considerado amigo de Dios? O de Jesús mejor. ¿Sabían ustedes que Judas, aunque nosotros cuando nos nombran Judas decimos el traidor, pero eso lo supimos 3 años después, pero en los primeros 3 años no se sabía que era el traidor? ¿Sabían ustedes que Judas fue uno de los más cercanos de Jesús, de los 12? Cuando a nosotros nos hablan de los 12, pensamos que el grupo cercano fue Pedro, Jacobo y Juan, pero la Biblia dice que fue Judas. ¿Cómo sería que Judas era el único o de los únicos que comían en el plato con Jesús? Literalmente, como cuando uno dice, es que él comía en el plato conmigo, metía la mano en el mismo plato. ¿Ustedes dejarían a alguien meter la mano en el plato? Pues tiene que ser alguien de mucha confianza, de alguien que apreciemos mucho, alguien que no nos moleste que esté cerca de nosotros, porque de lo contrario no aceptamos. Dice la Biblia que Judas era muy cercano a Jesús, y lo podemos corroborar con un texto bíblico para que ustedes estén viendo lo que dice la Escritura, pero no traje el texto bíblico, entonces no lo tengo acá.
Muy bien, dice la Biblia que Judas era el íntimo, creo que es el Salmo 22, si no estoy mal, que dice, tú, amigo íntimo mío que comías conmigo en el plato, levantaste contra mí el calcañar. Algo así como de quien menos esperaba, obviamente Jesús sabía, pero de quien menos esperaba, del que nadie sospecharía, del que estaba más cercano. Miren lo interesante, ¿a quién se le entrega el manejo de las finanzas? A alguien de confianza, ¿cierto? ¿A quién se le entrega el dinero? A alguien que uno confíe. Uno no diría, bueno, a ver, ¿quién quiere encargarse del dinero? No, uno dice, no, ese cargo no se ofrece. Salmo 41, 9. Permítame lo leo. Judas fue el encargado de las finanzas. Salmo 41, 9 y 10. Muchas gracias, pastor, por ayudarme. Hoy fue el día de los olvidos. (41, 9 y 10). Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Creo que en el Salmo 22 también hay una referencia a este hecho, pero aquí Jesús está presentando un mensaje diciendo, quien menos esperaba fue el que me traicionó. Miren cómo sabemos que era de los más cercanos. Era el tesorero, era el que administraba el dinero, y el dinero solo se le da a alguien en que se confía. Él se había ganado la confianza. Metía la mano en el plato. ¿Quién es el que mete la mano en el plato? ¿Quién es el que tiene derecho a ir a abrir la nevera y comer de lo que está en la cocina? Pues el de la casa, el conocido, el de confianza. El extraño no lo dejamos ni pasar la sala. Pero también dice que se recostaba sobre Jesús. Es decir, era uno de los cercanos. Y eso para decir lo siguiente, que esa amistad de Jesús con Judas, Judas no la supo valorar. Porque Judas pudo haber apreciado esa amistad. Y Judas se pudo haber arrepentido. Porque todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestras maldades. Judas se pudo haber arrepentido. Imagínense que Judas entregó a Jesús después de haber tomado la cena. ¿Recuerdan? La última cena Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y estaban los 12 sentados. Acababan de cenar y todos dijeron, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y Judas, ¿qué dijo? Uy, tenaz, ¿cierto? Y terminó la cena, ¿y qué hizo Judas? Jesús dijo, vamos a orar al monte. ¿Y Judas qué hizo? Se fue a ganarse una platica, porque le iban a pagar. Me dice, Judas tuvo tanto tiempo para arrepentirse. Tuvo tanto tiempo para valorar esa amistad con Jesús. Tuvo tanto tiempo para honrar esa amistad y esa confianza que Jesús le había dado. Pero no lo hizo. ¿Qué pudo más en el corazón de Judas? La ambición, su engaño, su maldad, su traición. Pudo más. Judas, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, pudo haberse arrepentido ahí. Pudo haber dicho, me arrepiento, lo siento, soy yo. Tengo ya todo cuadrado, tengo ya todo el plan, me arrepiento. Pero Judas se fue. Amados hermanos, esa amistad tampoco nos sirve. Esa amistad de personas que de un momento a otro traicionan y abandonan y no honran gratamente lo que se ha hecho, simplemente toman su camino y dicen, no ha pasado nada. El uno abandona, el otro es conveniente y el otro es traicionero. 3 ejemplos de amistades no correctas para poder entender cómo nosotros hacemos amistad con el mundo. Cuando hacemos amistad con el mundo nos constituimos enemigos de Dios. Pero al ser enemigos de Dios, ¿qué está sucediendo? Estamos esclavos del mundo, pero estamos expuestos a que el mundo nos pague como nos pagan esos amigos. ¿Cómo pagaron esos amigos a Pablo? A Pablo, al reino de Judá y a Jesús mismo. ¿Cómo les pagaron? Con abandono, con desamparo, con traición, con ambición. Y así nos paga el mundo, queridos hermanos. O sea, el mundo no paga nunca bien. No ha habido un momento en el mundo en el que el mundo o Satanás pague bien a algunos de los seguidores.
Miren lo interesante, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y da la impresión de que la serpiente estaba observando si comieron del fruto prohibido o no. Apenas ellos desobedecieron, ¿quién vino al auxilio de este hombre y esta mujer? ¿Quién llegó a auxiliarlos? El Señor. ¿Por qué no lo hizo la serpiente? Si era tan buena amiga, si era tan buena consejera, si ella era la que los había inducido, ¿por qué no dijo, bueno, eso que les pasó es culpa mía, yo vengo a ayudar? ¿Por qué la serpiente no apareció? Porque así son los amigos traicioneros del mundo y porque así paga el mundo. El mundo dice, ven que te voy a dar felicidad, y cuando estoy tocando fondo, ¿qué me dice? Ah, eso es problema tuyo, ¿quién te manda? Ven y disfruta estos placeres, y cuando el paciente dice, pero me contagié, ¿qué le dice el mundo o el amigo que lo invitó? ¿Quién lo manda a no cuidarse? Pero es que usted fue el que me invitó, usted fue el que me llevó, usted fue el que me indujo. Mire a ver qué hace. El que induce a las drogas, cuando el paciente está esclavo de las drogas, no va a sacarlo de la adicción, no va a recogerlo de la calle y no va a costearle el tratamiento. ¿Qué le dice? ¿Quién lo manda a no saber consumir? Y así sucesivamente. El amigo que acompaña al compañero para ir a adulterar no va a resolverle el problema en el hogar. Él no dice, como yo lo metí en ese problema, yo voy y pongo la cara y le ayudo a resolver el problema, o pongo para que me den con el sartén a mí también. Él que dice, pues vaya allá donde a esa tatacó a ver cómo se defiende. Mire a ver cómo se defiende, porque ese no es mi problema. Pero sí era porque yo lo induje. ¿Sí me hago entender? Satanás es excelente en convencernos o seducirnos de que nos va a ir bien. Prueba que es delicioso. Dale, ánimo, tú puedes, te va a gustar. Dale, pues que no eres valiente. Hágale. Y cuando el hombre prueba, el paciente prueba, ¿qué le dice? Quedaste esclavo, quedaste muerto, quedaste enemigo, y ahora serás mi siervo o mi esclavo y tendrás que honrarlo. Por eso Jesús dice, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que abandona el camino de la verdad sigue la mentira y queda esclavo, cosa que no hace Jesús, porque a diferencia del mundo que nos esclaviza, Jesús nos liberta, y a diferencia del mundo que nos traiciona, Jesús nos da luz y verdad. ¿Cuándo un hombre puede haber dicho que Dios lo traicionó o lo esclavizó? Incluso Jeremías se queja y dice, Señor, me sedujiste y fui seducido. Pero no es que Dios hizo una trampa con él o le puso un lazo, sino lo que está diciendo es, Señor, tú me convenciste con tus argumentos y yo no tuve manera de escabullirme, y ahora estoy cansado y quisiera desertar, pero ya no puedo. Pero eso es bueno. Pero la amistad con Dios es una amistad que trae vida, que trae esperanza, que trae salud y que no esclaviza. ¿De quién o a quién queremos servir? ¿Quién nos paga mejor? Cuando uno presenta una hoja de vida y tiene opciones de elegir, pues uno mira varios criterios, pero un criterio de medición en nuestra búsqueda de empleo es salario. Incluso por 10,000 pesos lo pueden a uno convencer para irse a otro lado. O le dicen, aquí le damos café. O aquí le damos un rato libre. O le dejamos traer a su hijo. Cosas así, eso convence. ¿Quién paga más? Estamos ante dos propuestas de amistad, dos dueños o dos amos. Nos estamos presentando para elegir a quién servimos. ¿Quién paga mejor? El uno nos paga con placeres, con lujos, con fama y con brillo, pero nos esclaviza y nos lleva a la muerte y a la condenación, camino ancho. El otro que nos dice, camino angosto, difícil el acceso, pero tienes vida, tienes salvación, tienes perdón y seguridad. ¿Por cuál te vas? Demas, ¿por dónde se fue? Demas caminó por el camino angosto y dijo, no, esto está difícil, yo me devuelvo, sigo por el camino ancho. Los placeres de este mundo no tienen límite, no hay restricción. Usted se puede ir de rumba el viernes y llega el martes y no hay problema. Pero si está en Cristo, hay principios, hay propósitos y hay disciplina. Amados hermanos, ¿quién nos creó? Le debemos a Él. ¿A quién ofendemos? Entonces a Él es que tenemos que ir.
Pero miren lo injusto, y es el ejemplo que pasa, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, con el alcohólico o el vicioso. ¿Quién se esfuerza en la casa por cuidar el hogar? La esposa, los hijos, cuidando, ahorrando, y lo poco que se gane el alcohólico, ¿a quién se lo va a dejar? Él no llega y le dice, mi amor, tú me has cuidado mis borracheras, tú eres abnegada, mira, aquí traigo el dinero, administralo bien para nuestros hijos. Él que dice, el viernes no voy a mi casa sino después de que me gaste todo. ¿Y a quién le dejó el dinero? ¿A quién le pagó lo que le pertenecía a la esposa o a los hijos? Y eso es justo. ¿Qué hace el hombre cuando ofende a Dios? Ofende a Dios, pero se va a pagar a quien no merece. En lugar de venir a Cristo y decir, mire, como yo estoy en deuda contigo, voy a pagarte con mi vida y con mis acciones y con mis ingresos y mis fuerzas las ofensas que te he causado. Es decir, me voy a consagrar a ti porque fue a ti que ofendí. Pero en lugar de hacer eso, nos vamos como el caso del alcohólico a malgastar el dinero. La Biblia dice en Santiago 2:23, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Tenemos amistades adúlteras? ¿Qué es una amistad adúltera? Una amistad que pretende estar en paz con Dios y en paz con el mundo. Y si estamos en paz con el mundo y con Dios, no estamos en paz con Dios, sino con el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan más por menos da menos? La regla de los polinomios. Más por menos da menos. Y ahí está de más, que quedó en menos. Amados hermanos, que nuestra amistad sea con el Señor y que nosotros entendamos que no nos podemos unir con yugo desigual, porque no hay compañerismo la justicia con la injusticia. Hay personas que dicen, es que yo soy un cristiano, pero no tan exagerado. ¿Qué le están diciendo a uno? Yo sí soy cristiano y me gusta ir a la iglesia, pero yo no soy de esos fanáticos, de esos no soy. Yo soy de esos chéveres. ¿Y qué es un cristiano chévere? Un cristiano de ambiente, ¿qué es? Un cristiano versátil. Pues que se acomoda. Hoy en día los llaman cristianos tibios, ¿cierto? Entonces que están allá, están acá, quedan bien en todo lado, en el trabajo son chéveres, en la iglesia geniales. Ah, no, bacano. Pero la Biblia dice, si no se niega, si no renuncia, si no mira al frente, si no toma la cruz, no es digno de mí. Y ese nivel de compromiso es el nivel que nos exige Jesús en la amistad. Por eso está diciendo, ustedes no son mis amigos porque ustedes dicen que son mis amigos, pero están comprometidos con el mundo. ¿Sí? Cuando uno dice, usted es mi amigo, ok, ¿me puedes acompañar mañana? No, estoy ocupado. Y el sábado tampoco. Y el otro mes tampoco. Ah, ok, ya sé que no cuento contigo, porque nunca está dispuesto. La pregunta acá es, ¿a quién sirves? ¿Con quién tienes compromiso? ¿Con quién tienes deuda? ¿Quién te sustenta? ¿A dónde llevas el pago que le corresponde al Creador, el Señor? ¿A dónde inviertes tu vida? ¿En la fuente correcta o en la fuente incorrecta? O si no, tenemos una amistad perversa o adúltera. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes porque nosotros tenemos muchas acciones que contradicen lo que profesamos y te rogamos que tenga misericordia de nosotros. Porque debiendo amarte y servirte con todo el corazón, no lo hacemos. Y debiendo estar entregados y consagrados a ti, no lo estamos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para ser hombres y mujeres de compromiso, creyentes decididos, que no transijan las verdades, que no negocien sus principios, que no se engañen pretendiendo servir a Dios y al mundo, sino que sean claros y concisos y persistentes y decididos en seguirte a ti solamente. Ayúdanos, Señor, porque nosotros a veces damos la apariencia de que es posible tener equilibrio entre el reino y las tinieblas. Cosa imposible. Ayúdanos a creer tu palabra, a servirte y a no mirar atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Te lo suplicamos y te lo rogamos en acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.